¿Cómo están? Muy buenas noches a todas las participantes. Vamos a empezar en unos minutitos, por favor. Las chicas siguen ingresando, entonces las esperaremos unos 5 minutos, por favor, y vamos a dar inicio a este taller. Gracias. Bueno, chicas, en lo que vamos esperando, quisiera escucharlas tal vez cómo les ha estado yendo en el curso estos días, si no han tenido ningún problema para entrar a las actividades, a las guías. Sería bueno, por favor, que lo mencionen ahora para irlo revisando, ¿no? Eh, Comentarles que después de ese taller se va a subir una práctica al, a la plataforma, entonces ustedes van a tener tiempo de presentarla hasta el fin de semana con el examen final, igual que se va a tomar como en los otros cursos también se lo ha hecho, ¿no? Entonces, tal vez quisiera escucharles ahora si es que ha estado todo normal o si es que tuvieron algún problema con alguna actividad, algún video o alguna guía. Ahora sí. Disculpe, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cómo estás, Mari? Buenas noches. Claro que sí, adelante. Eh, He tenido problemas por lo que no he podido avanzar estos días en los cursos. Entonces me puedo poner normal al día, digamos, no hay problema. Sí, sí, no, no
te preocupes, el único día que tenía una actividad era el día lunes, ¿no? Que era el llenado del crucigrama. Entonces, si no lo has hecho, puedes hacerlo todavía, pero bueno, una condición de esta actividad específicamente es que solo lo hagas una vez, o sea, una vez que entres a la actividad, solo puedes llenarla una vez, ¿no? Y igual para todas las chicas. Este es un crucigrama del primer tema, entonces algunas de las que ya lo han debido hacer habrán visto que solo pueden ingresar una vez. Entonces, sí, no hay ningún problema, puedes ponerte al día, pero eso sí, ves revisando el material para que no se te acumule todo al final, ¿no? Y de igual forma, si es que tienes alguna duda o tiene alguna duda de alguna guía o de algún video, entonces igual me la puede hacer a mí mediante la plataforma o en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Así que no, Mari, no te preocupes, puedes irlo avanzando. Ok, muchas gracias. Dale, de nada. Creo que ahora sí podemos ir empezando. No hay más personas que quieran entrar, pero igual a lo largo de la sesión, si es que alguna se atrasa, las vamos a ir aceptando. Entonces ahora empiezo a compartir la pantalla y por favor me confirman si pueden ver la presentación. Sí se ve. Sí se ve. Dale, muchas gracias, chicas. Bueno, el día de hoy tenemos el taller de optimización, ¿no? A lo largo de este taller van a aprender un poco de lo que es la optimización, cómo se ha creado y algunos métodos para poder crear un modelo matemático que represente la realidad y de esta forma poder optimizar un proceso. Así que va a estar muy interesante. Y bueno, antes de empezar, decirles que si es que tienen alguna duda a lo largo de la presentación, no esperen al final, igual me la pueden hacer ese momento por si es que se les olvida para el final, o si no, igual al final del taller vamos a tener una sesión de preguntas, ¿no? Entonces, siéntanse libres de preguntar en cualquier momento por si es que no entienden algún concepto, alguna palabra o el ejercicio que vamos a realizar. ¿Está bien? Pues bueno, vamos a iniciar. Primero, optimización. ¿Por qué lo hemos denominado este taller con esta palabra, ¿no? ¿Qué significa? Pues bueno, optimización hace referencia a la acción y al efecto de optimizar. Pero bueno, otra vez aquí estamos en la pregunta, entonces, ¿qué es optimizar, no? Uy, espérenme, ahora sí, ya. Entonces, optimizar es la capacidad de hacer una actividad o resolver un problema de la mejor manera, es decir, de la manera más eficiente. Las personas que habrán leído ya la guía 1 se define, no, en realidad la guía 2, la que es de cadenas globales de valor, en esa guía se define qué es la eficiencia. Entonces, vamos a recordarlo. La eficiencia es la capacidad de alcanzar un objetivo fijado en el menor tiempo posible, es decir, con el mínimo uso de los recursos. Pero en este caso, ¿qué son los recursos, chicas? Los recursos son todos aquellos factores que son limitados, es decir, el tiempo, el dinero, a los materiales, por ejemplo, para producir algún producto, todos esos recursos son limitados. En realidad, todos los recursos que se utilizan en la industria son limitados, ¿no? Entonces es por eso que no podemos darnos el lujo de gastar o de usar más de lo necesario. Y es por eso que acá la optimización juega un papel muy, muy importante, porque igual a lo largo de las dos lecturas pasadas, ¿sabes? Se habrán dado cuenta que hoy en día en el mundo hay tanta competencia que una empresa que no es competitiva a nivel internacional, pues no puede sobrevivir en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta es la herramienta matemática que utilizan las empresas para optimizar sus recursos. Entonces, tengan en mente ese concepto, ¿no? Siempre utilizando la menor cantidad de recursos. Entonces, optimización en matemáticas. Vamos a definir más qué significa este concepto en matemáticas. La optimización matemática es la elección del mejor elemento dentro de un grupo más amplio de elementos disponibles.
según un criterio, obviamente. Entonces debemos saber qué es lo que va a hacer mejor a ese elemento, ¿no? La menor cantidad de recursos en este caso. Este tipo de problemas de optimización implican el uso de fórmulas para calcular valores óptimos. Y estos son llamados problemas de optimización y forman parte de la aplicación matemática ya, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ir viendo un ejemplo, así que si es que tienen alguna duda, lo vamos a ir aclarando más adelante. ¿Cuáles son los subcampos de la optimización matemática? La optimización matemática tiene diferentes ramas. Dentro de estas están la optimización combinatoria, que va viendo de entre un conjunto de soluciones, se van iterando y se va escogiendo la mejor solución, siempre la solución en la cual utilicemos la menor cantidad de recursos. La optimización dimensional infinita, que ya tiene otros campos de aplicación, y ya algunas más avanzadas, como lo son la optimización por el método heurístico o metaheurístico, que se encarga de hacer suposiciones sobre un problema de optimización. Y el cual vamos a aprender hoy, que es la programación lineal, que también es un campo de las matemáticas y es una herramienta muy, muy importante dentro del campo de investigación de operaciones, que pues es la rama que ayuda a hacer más eficientes los procesos y el uso de recursos dentro de la industria. Entonces, vemos dónde nace la programación lineal. Contemos un poco de historia. La programación lineal se plantea como un modelo matemático desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para planificar el uso de recursos. Fíjense, ustedes, en esta época tan difícil del mundo, los ejércitos no se podían dar el lujo de desperdiciar alimentos o medicamentos, porque imagínense, estaban en juego la vida de muchas personas. Entonces, estrategas de ese entonces han planteado este modelo matemático de programación lineal que pues sirve para optimizar los recursos, es decir, utilizar la menor cantidad de alimentos, pero a la vez la suficiente como para abastecer a todo el ejército en ese entonces, y de igual forma los medicamentos, ¿no? Y es por eso que acá les vuelvo a reiterar, los recursos son limitados e imagínense en ese entonces, obviamente habían muchos más retos que enfrentar al momento de abastecer de alimentos o de medicamentos o incluso de armas, ¿no? Entonces tenían que ser muy eficientes con el uso de los recursos con el que en ese entonces ellos contaban. Pero por el impacto que ha tenido en este evento, la programación lineal se ha mantenido en secreto hasta el año 1947. Y ya en la posguerra, muchas industrias ya la usaron en la planificación diaria, ¿no? Como industrias como Ford, que fue la primera compañía de automóviles del mundo, y ya después otras, ¿no? Dentro de las cuales fueron igual desarrollando nuevas herramientas para la optimización de sus procesos. Entonces, ya una definición más clara de lo que es la programación lineal. La programación lineal es el campo de la programación matemática, dedicado a maximizar o minimizar. Este concepto de optimizar engloba estas dos palabras que no se les tiene que olvidar por nada. Cuando uno optimiza, ya sea un proceso o lo que sea que optimice, o bien maximiza o bien minimiza. Entonces, ¿qué se maximiza y qué se minimiza? ¿No? Maximizar es la búsqueda del máximo rendimiento, o sea, es la búsqueda del valor más óptimo. Y por lo general se busca maximizar las ganancias, se busca maximizar los ingresos, ¿no? Y por otro lado, minimizar significa reducir considerablemente o al valor mínimo algún recurso, ¿no? Pero en este caso, lo que generalmente siempre se minimiza es las pérdidas o los costos dentro de la producción, ¿no?
o el tiempo igual, porque el tiempo es un recurso muy valioso y más ahora que el mundo se mueve tan rápido, una empresa no puede dar el lujo de perder su tiempo en ciertos procesos, ¿no? Como uno de los más complejos que los han debido ir viendo el día de hoy, que es la gestión de la cadena de suministros, más que todo en los productos tecnológicos, una empresa tiene que optimizar el tiempo de distribución, ya que si es que no lo hace, se puede quedar estancada con mercadería y esta ya no venderse, ¿no? Y prácticamente eso es una pérdida. Entonces, lo que se busca es minimizar siempre los recursos y en este caso más aún el tiempo. Y pues bueno, ya entrando más a detalle, ¿qué son los modelos de programación lineal? Primeramente vamos a definir algunos conceptos para entender de mejor forma qué es un modelo de programación lineal. Primero, un modelo. ¿Qué es un modelo? En matemáticas, un modelo es una representación matemática de la realidad. Entonces, esta representación de la realidad se la hace a través de una ecuación y más adelante vamos a ver cómo. ¿Qué es una variable? Ustedes en el colegio ya debieron haber visto algunos de estos conceptos, más que todo en la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Entonces, una variable que generalmente se la representa con la letra X es la representación de una característica de la realidad. Entonces, era un modelo, era una representación de la realidad. Entonces, ya una variable es más específico, una característica de la realidad, ¿no? Y siempre se debe tomar en cuenta que, como su nombre lo dice, esta cantidad es susceptible a tomar distintos valores numéricos y no así como una constante que no cambia de valor en el tiempo, ¿verdad? Como un número, por ejemplo, que es una constante y no así una variable. Y por último, una restricción. ¿Qué es una restricción? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que los recursos que tenemos son limitados y son escasos? Entonces, una restricción hace referencia a esos recursos escasos que tenemos y que posteriormente los vamos a minimizar o maximizar, ¿no? Y este es un límite que no podemos exceder, porque de excedernos, pues ya no vamos a llegar a producir lo que necesitamos, ¿verdad? O si es que es un requerimiento, no podemos tener menos de cantidad, ya que si no, no va a salir bien, el cliente no va a estar conforme o incluso según algunas normas internacionales que te piden que cumplas con ciertos requerimientos y principalmente, digamos, en la cantidad de elementos dentro de un producto. Entonces, si no cumples con esos requerimientos, pues igual no vas a poder competir a nivel mundial y probablemente tampoco a nivel local, ¿verdad? Entonces, son los límites que no podemos exceder o los requerimientos que mínimamente tenemos que cumplir. Ahora sí, algunas características y elementos de un modelo de programación lineal para entenderlo de mejor forma. Primero es la formulación del modelo como tal. Y este modelo está por dos partes. Una, que es un objetivo, y la otra, que este modelo es un modelo obviamente matemático y lo representa a través de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, una función objetivo. ¿Qué es una función objetivo? Una función objetivo es la ecuación y no se preocupen si es que en este momento no se dan cuenta cómo realizarlo. Más adelante lo vamos a realizar en un ejercicio, pero ténganlo en mente ahora, ¿no? Es la ecuación que nosotros vamos a o bien maximizar o minimizar. Y por otro lado, que está sujeto a ciertas restricciones, ¿verdad? Esta ecuación está sujeta a restricciones que eran nuestros recursos escasos, ¿no? Y en este caso, dependiendo del problema que uno quiera solucionar, de un problema de optimización que quiera solucionar, pueden haber N restricciones, ¿no? A lo largo de mi carrera yo he podido resolver problemas con hasta 20 restricciones, pero ya toma un poco más de tiempo el análisis y la interpretación de estos.
Ahora sí, es tiempo de ver cómo se aplica realmente, ¿no? Para esto lo vamos a ver con un ejemplo práctico de cómo realizar un modelo de programación lineal. En este momento voy a leer el ejercicio y por favor, si es que pueden tomar algún apunte de los datos o si pueden sacar una captura de pantalla, pero lo voy a leer detenidamente para que lo vayamos analizando y vayamos viendo de qué se trata, ¿no? El problema va de esta forma. La nueva empresa San Miguel produce dos tipos de cervezas, que son una Lager y Pilsen, para lo cual necesita disponer de tres materias primas, que son la malta, el lúpulo y la levadura. Cada metro cúbico de lager, o sea, de la primera cerveza, requiere 50 kilogramos de malta, 25 kilogramos de lúpulo y 2 kilogramos de levadura. Estas son las cantidades que se requiere para producir la primera cerveza. Ya para la segunda, para cada metro cúbico de Pilsen se requiere 60 kilogramos de malta, 25 kilogramos de lúpulo y 2 de levadura. Estas son las cantidades que se requieren para producir el segundo tipo de cerveza. También nos menciona este problema que el beneficio que se obtiene, perdón, el beneficio que obtiene la empresa con cada metro cúbico de la primera cerveza es 140 bolivianos, mientras que con cada metro cúbico del otro tipo de cerveza se obtiene 150 bolivianos. Acá nos está diciendo como las ganancias que se obtiene por cada tipo de cerveza. Acá como podrán diferenciar por vender un metro cúbico de la primera cerveza, que es la Lager, ganamos nosotros 140 bolivianos. Y por cada metro cúbico que vendemos de la segunda cerveza, que es la Pilsen, ganamos 150 bolivianos. Acá ya se dan cuenta que por vender la segunda cerveza nosotros ganamos más, ¿verdad? Y por último, nos menciona que la empresa dispone, ya estas son la cantidad de materia prima con la que cuenta la empresa, ¿verdad? Entonces nos dice que es 1 tonelada de malta por semana, 250 kilogramos de lúpulo y 22 kilogramos de levadura. Entonces, por favor, si es que ya tomaron datos o es que alguien falta o si le sacaron captura de pantalla para avanzar al siguiente paso, por favor. Chicas, ¿alguien falta? Ya, creo que no, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, para resolver nuestro problema, hay ciertos pasos que se deben seguir para la formulación de un modelo de programación lineal. El primer paso es plantear el problema. Entonces, para plantear el problema, nosotros, ¿qué hacemos? Nos formamos un cuadro en donde vamos a poner los datos que tenemos, ¿verdad? Les había mencionado que teníamos tres recursos que son necesarios para producir estos dos tipos de cerveza, ¿verdad? El primer recurso que es la malta, el segundo que es el lúpulo y el tercero que es la levadura. Y ya acá vamos poniendo las cantidades que son necesarias para producir cada tipo de cerveza. ¿Se acuerdan que en el enunciado nos decía que eran 50 kilogramos necesarios para producir la cerveza Lager, 20, 20 de lúpulo y 2 de levadura? De igual forma, para la cerveza Pilsen, 60 kilogramos de malta, 25 de lúpulo y 2 de levadura, ¿no? Y ya por este lado tenemos la disponibilidad en kilogramos por semana de cada materia prima, que la primera es de 1000 kilogramos por semana, la segunda es de 250 y la tercera que es de 22 kilogramos por semana. Y ya también abajo, dos datos que son muy importantes y los vamos a tomar en cuenta más adelante, que es el beneficio, ¿verdad? Vamos a continuar. Un momentito, perdón.
Disculpen, es que como acá en casa estamos con los cachorros. Pero bueno, vamos a seguir con el problema, chicas. El segundo paso para poder formular el modelo de programación lineal es definir cuál es la variable de decisión. ¿Qué es la variable de decisión? La variable de decisión es aquella variable la cual nosotros vamos a optimizar. Y en este caso vamos a ver más adelante qué es lo que vamos a maximizar. ¿Y por qué maximizar? Lo vamos a explicar en el siguiente paso. Pues bueno, en este caso, como les había dicho, la variable de decisión es X y en este caso lo he nombrado de manera general X sub I porque vamos a tener dos variables. La primera que va a ser la cantidad a producir de cerveza Lager por semana y la otra variable que va a ser X sub 2, que es la cantidad a producir de la cerveza Pilsen. ¿Por qué dos variables? Porque tenemos dos productos que se están produciendo y vamos a ver en qué cantidad cada producto debe producirse para que la empresa tenga la mayor ganancia posible. Entonces ya, yendo a nuestro tercer paso, que es la función objetivo, que igual la había mencionado hace un momento, que era pues aquella función que nosotros vamos a maximizar. Para los problemas de programación lineal, siempre se maximiza la función z. Esto nunca varía. Siempre se la denomina así, ya que en esta ecuación es aquella que vamos a optimizar. Y ya después nosotros definimos si es que se va a maximizar o minimizar. Y en este caso específicamente, como lo habrán notado, nos habla de beneficios, ¿se acuerdan? Nos daba dos valores. Uno que era 140 bolivianos que yo ganaba por vender el primer tipo de cerveza y 150 bolivianos que yo ganaba por vender el segundo tipo, ¿no? Entonces acá estamos hablando de beneficios. Entonces, este tipo de problemas nunca te menciona qué es lo que tú tienes que hacer. Tienes que darte cuenta por el contexto en el cual se está llevando a cabo, ¿no? Y en este caso nos está mencionando los beneficios. Y esa es nuestra palabra clave para saber que nosotros tenemos que maximizar. Porque les había dicho, ¿qué es lo que buscamos nosotros siempre maximizar? Pues maximizar las ganancias, maximizar los ingresos, ¿verdad? Entonces tenemos estos datos y vamos a plantear nuestra función objetivo. Estos datos son muy importantes, igual las unidades que tienen estos datos. ¿Se acuerdan que eran 140 bolivianos por metro cúbico? Entonces, mi primera variable, que es la cantidad de cerveza Lager que voy a producir por semana, que está en metro cúbicos por semana. Entonces, ustedes verán que en este caso simplificamos metros cúbicos con metros cúbicos y ya para nuestra función tendremos que es 140 bolivianos por semana, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Cuánto nosotros tenemos que producir para ganar la mayor cantidad, ¿verdad? En realidad, lo que se busca siempre en un modelo de programación lineal y para su posterior resolución es hallar estos dos valores, que son las variables que estamos optimizando. Más adelante van a ver que hallando estos valores ya podremos saber cuánto exactamente vamos a producir de cada tipo de producto. Y en este caso son dos tipos de cervezas, ¿no? Ya para nuestro siguiente paso, que es el cuarto paso, vamos a ir plasmando nuestras restricciones. ¿Se acuerdan que en el cuadro que habíamos planteado nosotros se tenían los diferentes valores de las cantidades de materia prima que se necesitaba para producir cada tipo de cerveza, ¿verdad? En este caso, se lo subclasifica por la materia prima de la cual se está formulando la restricción. En el primer caso tenemos que es de la malta. Entonces vamos a retroceder a nuestro cuadro. Tenemos que acá nuestra primera materia prima es la malta. Entonces de acá son los datos que nosotros vamos a sacar
para generar nuestra primera ecuación de restricción. Entonces, acuérdense de los valores 50 y 60, ¿verdad? Entonces, para nuestras restricciones, 50, que va a ser la cantidad, y por ya la variable, ¿verdad? Y de igual forma, 60 por la segunda variable. Y esto, quiero que se den cuenta acá, que es un signo de menor igual. ¿Por qué menor igual? Entonces, ¿se acuerdan también que en el problema nos mencionaba que la empresa contaba por semana con 1000 kilogramos de malta, ¿verdad? Entonces, esta cantidad que nosotros hallemos no tiene que sobrepasar esos 1000, porque se acuerdan que tenemos recursos limitados y en esta ocasión nos da esa cantidad, nos da ese recurso limitado. Entonces nosotros no podemos calcular un valor que sea mayor o igual, no, en realidad que sea mayor a 1000, ¿verdad? Porque de hecho puede ser, podemos llegar hasta el tope y utilizar los 1000 kilogramos de malta. Entonces es por eso que se hace uso de estos signos y en este caso es el menor igual para nuestras 3 restricciones. Entonces vamos revisando las siguientes. El segundo, que es ya para la segunda materia prima, que es el lúpulo, en el cual tenemos, ¿verdad? Igual 20 que son necesarios para Lager y 25 para Pilsen. Igual la disponibilidad, que es nuestro límite hasta donde nosotros vamos a disponer de esa materia prima, ¿verdad? Que es 250. Y de igual forma, se plantea la segunda restricción. En este caso, 20 por la primera variable, que era la cantidad de cerveza Lager, y 25 por la segunda, por el segundo producto, que era el de Pilsen, ¿verdad? Y al igual que en la primera restricción, menor igual, porque este valor que vamos a calcular no debe sobrepasar esta cantidad. Y ya para la última ecuación, que es la ecuación de la tercera materia prima, que es la levadura, que nos menciona que se requiere la misma cantidad de materia prima de levadura para estas dosis de 22 kilogramos por semana. Entonces, vamos realizando la tercera restricción. Ya tenemos la variable de la cantidad del primer tipo de cerveza y de igual forma 2, porque tienen en este caso, necesitan de la misma cantidad de levadura para producirse, y de igual forma por la variable 2, que es la de la cerveza Pilsen. Y obviamente ya la disponibilidad, ¿no? Que en este caso se la toma en cuenta como menor o igual a 22. Ya como quinto paso, tenemos lo que son las restricciones lógicas, en donde planteamos que nuestras dos variables planteadas tienen que ser mayores o iguales a 0. En este caso, ¿por qué tiene que ser de esta forma? Porque obviamente los beneficios no pueden ser menores ni iguales a 0, porque en todo caso la empresa no estaría ganando nada, ¿verdad? Y obviamente el objetivo principal de una industria, de una empresa, es generar ganancias, es generar dinero. Entonces no puede generar menor cantidad a 0, ¿no? Entonces, en todo caso estaría perdiendo. Y por último ya, el último paso, que es el resumen, que como en la anterior diapositiva habíamos visto, se tenían las unidades. Y eso más que todo es para uno darse cuenta que se está trabajando bien con las unidades, porque de lo contrario no se estaría cumpliendo, porque como en colegio aprendemos, ¿verdad? Que uno debe sumar peras con peras y no peras con manzanas. Entonces es lo mismo, debemos sumar aquellas cantidades que tienen la misma unidad, ¿no? Tanto en peso, volumen, en cualquier unidad que sea, tiene que estar siempre en las mismas unidades para poder sumarse. Entonces acá presentamos un resumen de lo que es el modelo de optimización. En este caso, como lo había mencionado, es maximizar la función Z, y ya
con la ecuación que nosotros habíamos planteado. Esta es nuestra función objetivo, que es la más importante del modelo de programación lineal. Recapitulando, ¿verdad? Acá teníamos estos dos coeficientes que son los beneficios que se obtienen por vender cada metro cúbico de cada tipo de cerveza. En este caso era del primer tipo, y en este caso ya del segundo tipo. Y ya después el resumen de nuestras restricciones, igual ya sin unidades, obviamente, viendo que esté todo correcto, ¿verdad? Entonces va a ser como lo habíamos planteado hace rato, ¿no? Los coeficientes, que va a ser la cantidad que se requiere de esa materia prima para producir el tipo de cerveza que se tiene acá en la ecuación, ¿verdad? En el primer caso era la Lager y en el segundo era la Pils. Entonces igual copiamos todo lo que habíamos hecho anteriormente, pero ya sin unidades, y a partir de este modelo de programación lineal es en el cual nosotros vamos a trabajar para resolverlo, ¿no? Entonces, para resolver este tipo de problemas de optimización de modelos de programación lineal, uno utiliza algoritmos. ¿Pero qué es un algoritmo? Es una secuencia de pasos consecutivos para la obtención de soluciones óptimas. Entonces, este difiere del problema, o sea, no es el mismo para cada problema. Y pues realmente este método de solución es muy largo porque uno tiene que ir iterando entre las, entre los diferentes tipos de ecuaciones que se van a tener, porque como hemos visto, para cada problema existe una función objetivo diferente. Entonces, lo que se ha hecho hoy en día es hacer softwares de solución de estos problemas de modelos de programación lineal, ya que, como ustedes igual se habrán dado cuenta, una empresa debe tener la solución de inmediato, no puede esperar a que su ingeniero vaya y resuelva paso a paso el algoritmo, paso a paso las operaciones, porque dependiendo del problema de optimización, este se puede alargar y resolverlo pues a mano, es prácticamente más complejo, ¿no? O sea, se tarda muchísimo tiempo. Entonces, es por eso que se han creado algunas herramientas para hacer más ágil este proceso de solución de la ecuación, y uno de ellos es este, que lo vamos a aplicar ahora. Para esto, para esta herramienta específicamente, que es el PHP Simplex, nosotros necesitamos tener nuestra ecuación de esta forma, o sea, así, ya resumida, con todos nuestros datos y nuestras restricciones, nuestra función objetivo. Entonces, vamos a introducir los datos de la siguiente manera. Para resolver un modelo de programación lineal existen diferentes métodos. Y acá están dos métodos por los cuales se pueden resolver. Uno, el simplex, y el simplex dos fases. Entonces, en este caso no vamos a seleccionar nada porque está, bueno, en simplex, en el que nosotros queremos resolver. Y ya vamos a ir rellenando nuestros datos, ¿no? Acá, ¿qué nos pide? ¿Cuántas variables de decisión tiene el problema? ¿Se acuerdan que las variables de decisión las habíamos visto en el segundo paso de la formulación de nuestro modelo de programación lineal? Y era pues ese X1 y el X2 que representan las cantidades que nosotros queremos saber para decirle al empresario cuánto tiene que producir de cada una para ganar la mayor cantidad de dinero posible, ¿verdad? Entonces, tenemos dos, que era X sub 1 y X sub 2. ¿Cuántas restricciones tenemos? Vayamos a fijarnos. Tenemos 1, 2 y 3. En este caso, 3 restricciones que están pues formuladas respecto a la cantidad de materia prima que teníamos en este caso, ¿verdad? Que es nuestro recurso limitante, que son nuestro recurso limitante. Entonces tenemos 3. Las
restricciones lógicas no se las cuenta para introducirlas como dato en este programa, porque automáticamente este programa ya asume esas restricciones lógicas, entonces no es necesario contarlas las últimas dos, solo las restricciones generadas por el problema. Entonces, en este caso tenemos 3 restricciones, ¿verdad? Entonces tenemos acá 3 restricciones. Entonces, continuamos para rellenar nuestros siguientes datos. Entonces acá ustedes se darán cuenta que tenemos espacios definidos gracias a la cantidad de variables y de restricciones que nosotros habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces acá nuestra función objetivo, que es esta función de maximización, vamos a introducir los datos. En este caso nos está pidiendo los coeficientes de nuestras variables. En este caso 140 y 150. Primero vamos a ver cuál es nuestro objetivo, ¿no? Es maximizar o minimizar. Como les había mencionado, para la optimización específicamente, solo existen estas dos alternativas. O bien maximizas una función o bien minimizas una función. En este caso, como estamos hablando de beneficios, mencionamos, ¿verdad?, que vamos a maximizar. Y ya para nuestra función, que son 140 y 150. 140 y 150, ¿verdad? Y ya para posteriormente resolverlo, vamos a introducir los coeficientes de nuestras restricciones. De la primera restricción, que es 50 para X1 y 60 para X2, y la disponibilidad, que era este valor, ¿verdad?, que era 1000. Entonces vamos a rellenar esos dos primeros datos. Y en este caso, se van a dar cuenta que igual podemos seleccionar este signo, que es menor igual, mayor igual. Esto depende del tipo de problema que ustedes estén resolviendo. Cuando ustedes resuelvan un problema de minimización, usualmente se utilizan el signo mayor igual. Y esto generalmente depende de cómo esté planteado el problema, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes deben analizar que dependiendo del tipo de problema van a saber y siempre darse cuenta, ¿verdad? Que como habíamos dicho, esta es la cantidad máxima que nosotros podemos utilizar. Entonces no podemos utilizar más que esto, pero sí podemos utilizar menos o igual a esta cantidad, ¿no? Entonces ese signo depende de eso, si es maximización o minimización. Entonces cuando es maximización, siempre menor o igual. Para la segunda restricción, nuestros dos coeficientes, que van a ser 20 y 25, y la disponibilidad de 250. 20, 25 y 250. Y por último, para la última restricción, que es 2, 2 y 22, ¿verdad? Y como les había mencionado, no era necesario contar las restricciones lógicas porque el programa ya las asume y ya las representa. No es necesario a esas tomarlas en cuenta para poner la cantidad de restricciones que se tienen. Entonces, damos continuar. Y acá, como les había dicho, ya para la solución de este modelo de programación lineal, pues el programa lo que hace es adicionar variables de holgura. Estas variables de holgura son cantidades que van a representar si esta cantidad se va a sumar o se va a restar. Esto tiene ya una explicación un poco más avanzada, pero si es que ahora no está muy claro, no es necesario que se preocupen, porque como les digo, este tipo de programas nos ayudan a resolver todo este modelo de programación lineal. Hoy en día, prácticamente este procedimiento de resolución no se lo hace a mano. Ninguna empresa lo hace a mano, de hecho, porque toma mucho tiempo. Entonces, ya los softwares con los que cuentan las empresas y estos realmente, créanme, son muy avanzados, entonces ya tienen que plantear el modelo y ya simplemente meterlo para su solución, ¿no? Entonces, pero vamos a ir viendo cómo se lo va realizando, ¿no? Por el momento es necesario que ustedes sepan que por cada variable
bueno, en este caso por cada restricción, y en este caso teníamos 3 restricciones, ¿verdad? Sin contar las restricciones lógicas, aumentamos una variable de holgura. Entonces, las vamos a denominar x3, x4 y x5. Entonces, vamos a continuar. Y ya estos son los modelos de algoritmos que va generando el software. Entonces, va buscando en cada iteración el valor más óptimo. Para la resolución de este ejercicio se lo ha hecho 2 veces, ¿no? En esta primera tabla vemos la primera iteración y para la segunda, ya esta es la segunda iteración y ya va a ser la última. Vamos a verlo a continuación. Bueno, no, en realidad 3 iteraciones, porque acá ya nos da los resultados, ¿no? Entonces, estas iteraciones ya comprenden otro tipo de resolución de problemas matemáticos, en este caso la aplicación de matrices, pero por ahora no es el objetivo del taller que ustedes lo aprendan, porque de hecho en el futuro cuando ustedes, y espero que algunas se decidan por estudiar este campo, no lo van a aplicar porque va a ser mucho más ágil, mucho más fácil realizarlo en un software, pero de igual manera lo van a aprender. Y pues bueno, acá ya tenemos la solución de nuestro modelo de programación lineal. Nos dice que nuestra solución más óptima, que era la función a maximizar z, ¿verdad? Que la habíamos mencionado en nuestra función objetivo, es 1600. Entonces nos quiere decir que lo máximo que va a poder ganar el empresario produciendo estos 2 tipos de cervezas es 1600. O sea, esa es la mayor cantidad de dinero que él va a poder obtener, ya sea produciendo estas cantidades del tipo de cerveza que se tenían, que eran 2, ¿verdad? Entonces, el empresario debe producir 5 metros cúbicos de la primera cerveza para poder ganar esta cantidad y 6 de la segunda, de igual forma para ganar, porque se acuerdan que esta función estaba dada por la suma de estas 2 variables multiplicadas por sus beneficios. Entonces, nuestra solución más óptima son estas cantidades, ¿no? Entonces, una vez teniendo hasta acá nuestro resultado, esto no termina aquí. Más adelante, ya existen algunos conceptos más avanzados que son los análisis de sensibilidad, que no lo vamos a ver en este taller, pero es muy importante mencionarlo porque uno debe validar su modelo matemático. Tienes que validar y ver hasta dónde tienes la flexibilidad de variar en tu función objetivo. Entonces, en algunos casos, puede que no surja algún inconveniente y cierta parte de tu materia prima se desperdicie, ¿verdad? No sé, probablemente se descomponga o pase algo, pero entonces tú en tu modelo matemático tienes que hacerle un análisis de sensibilidad para después poder saber hasta dónde tienes permitido moverte dentro de tu modelo matemático para que tú sigas teniendo esta solución óptima, o sea, este beneficio que en este caso es 1600, lo máximo que puede ganar el empresario, ¿verdad? Entonces, es importante que lo sepan por ahora, solo para mencionarlo, porque después ya se los va trabajando y ya son operaciones un poco más avanzadas, como les mencionaba, ya es multiplicación, suma de matrices, entonces ya son herramientas matemáticas un poco más avanzadas, pero por ahora es necesario que ustedes sepan eso. Uno debe generar el modelo, resolver el modelo y posteriormente analizar el modelo para saber hasta dónde es flexible ¿verdad? Y pues bueno, ya como les había mencionado, este método, el que acabamos de utilizar, es un algoritmo que va iterando, o sea, que va probando paso a paso cuáles van haciendo los valores óptimos. En este caso le ha tomado 3 iteraciones para llegar al valor óptimo, pero como les había mencionado, en algunos problemas un poco más ya pesados,
este proceso de iteración, o sea, de probar qué solución es la mejor, puede llegar hasta 20 e incluso más. Y eso también dependiendo de las variables. En este caso, trabajamos con un ejercicio que solo tenía 2 variables, pero en la realidad podemos tener hasta 10 variables. Es que en realidad dependen de todos los factores que van afectando el desempeño de nuestro proceso, ¿verdad? Porque en este caso vimos que solo contamos con materia prima, pero también en otros se toma en cuenta el recurso que es la mano de obra, en otros el tiempo y en otros los tres al mismo tiempo. O sea, estos modelos matemáticos se van haciendo un poco más amplios a medida que uno va acercándose más a la realidad. Como habíamos visto, este modelo es la representación de la realidad y si ustedes se dan cuenta, pues la realidad tiene aún más variables y no solo una en este caso, ¿verdad? Pero ha sido muy importante para que se den cuenta de cómo funciona. Y pues bueno, algunos otros métodos que se tienen para resolver los modelos de programación lineal es uno, el método gráfico, que es el que podemos ver acá, en el cual nosotros trazamos rectas en el plano cartesiano que representan las ecuaciones de restricción, ¿no? Entonces las vamos intersectando y el área bajo la curva es ya pues nuestro resultado. El método simplex por el que resolvimos este problema en el software y el método simplex dos fases, que pues ya es un método de resolución más avanzado para variables de 2 entradas, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí algunas más modificaciones para la generación de la función objetivo, por ejemplo. Entonces, ya a medida que van avanzando, se van acercando más a la realidad, esto se va haciendo más complejo, pero no difícil porque, como les había dicho, estas herramientas de los softwares nos ayudan muchísimo, muchísimo a hacer más ágil este proceso. Entonces, chicas, pues bueno, es la parte final del taller. Ahora, por favor, quisiera escuchar algunos comentarios, algunas preguntas si tienen, que yo sé que deben tener muchas dudas, tal vez. Entonces, chicas, por favor, este es el momento para aclararlas. Perdón, no te escucho muy bien. Tenía 2 dudas. Uno respecto a ese de x mayor o igual a 0. No debería ser, digamos, solo mayor, porque si es igual a 0, ¿sería pérdida o no? Ya. Me mencionas en las, Sí, en las restricciones lógicas, ¿verdad? sí. En este caso, la restricción lógica eh, está definida para ser un número positivo, ya que el beneficio no puede ser negativo, porque esto ya significaría una pérdida. Pero cuando hablas de tener un valor de una variable igual a 0, es decir que no estás ganando nada prácticamente, pero tampoco estás perdiendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que se busca al plantear estas restricciones lógicas es que tu valor no sea negativo. Porque, por ejemplo, se puede dar el caso y hay algunos ejercicios en los cuales lo van a observar, la solución sale que x1 sea 0. Y en este caso, si se dan cuenta, pudo haber salido 0 porque el beneficio que nosotros obtenemos por producir el segundo tipo de producto es mayor, es 10 bolivianos mayor. Entonces, en este caso, no hay mucha diferencia, pero en otros puede haber mucha más diferencia, ¿no? Que, por ejemplo, por producir el producto 1 yo gane 10 bolivianos y por producir el segundo producto yo gane 100 bolivianos. Entonces, ¿qué le conviene? Uno ya ahí puede intuir que le conviene producir solamente el producto 2 y no así el producto 1. Entonces, en este caso, la variable en la solución va a salir 0. Entonces, en este caso, estas restricciones se las plantean para que el valor sea positivo y no así negativo, ¿no? Entonces, como estamos hablando de cantidades, además, no puede haber una cantidad negativa, ¿verdad? Entonces,
Más que todo por eso se lo plantea. No sé si pude aclarar tu duda. Y una Dale, gracias. ¿Alguien más, chicas? ¿Alguna otra duda? Pregunta. Bueno, sí, yo tengo una pregunta y es, ¿cómo podríamos aplicar todo esto, pero en un emprendimiento donde no sabemos muy bien la cantidad en que invertimos? O sea, no tenemos datos exactos ni tenemos datos buenos, no tenemos buenos datos. Claro que sí, Pamela. Pues bueno, el reto que tienen los emprendimientos es que no tienen una base de datos histórica, ¿verdad? Entonces, tal vez para realizar otro tipo de proyecciones se les puede hacer un poco más complejo, pero para hacer un emprendimiento uno debe tener claro, uno, qué es lo que va a producir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú lanzas tu emprendimiento para hacer bebidas, por ejemplo, entonces ahí tú tienes que analizar tu proceso y ver qué materiales necesitas para tus refrescos, ¿no? Puedes necesitar agua, azúcar, emulsionante. Entonces ahí ya tienes tres materias primas. Entonces tú en el laboratorio analizas cuánto de cantidad debo meterle para que yo tenga un buen producto, pero así usando la menor cantidad de recursos. Entonces, esto tú lo puedes aplicar ahí, por ejemplo, en la parte de tu proceso, cuando quieras ver qué cantidad de materia prima es la óptima que tú necesitas para producir lo que sea que tú quieras producir. Y estos datos los puedes encontrar. De hecho, para realizar un emprendimiento tienes que saber cuánto te va a costar tu materia prima, cuánto te va a costar tu mano de obra. En ese caso, tú, cuando generas tu idea, tienes que analizar esos aspectos. Entonces, una vez analices esos aspectos y tengas esos datos, entonces ahí ya tú vas a poder jugar. Por ejemplo, para el cálculo del beneficio, tú haces un estudio de costos y más o menos ya de ese estudio de costos sacas cuánto te va a costar producir una unidad de tu producto y dependiendo a eso tú le asignas un precio. Entonces, digamos que tú quieras producir en este caso, como en este caso, por ejemplo, 2 productos, entonces calculas los costos de cada producto. Dependiendo de ese costo, le asignas un precio y ya con ese precio tú multiplicas ese precio por la cantidad de productos que tú esperas vender a las personas. Entonces, multiplicando esa cantidad de tu precio por la cantidad que tú estimas vender, ya tienes el dato de tus ingresos y esos ingresos son estos coeficientes, son estos ingresos, ¿no veo? Entonces, en el problema veíamos eso, que eran estos coeficientes. Y ya para tus restricciones, tú vas a tener tus cantidades de materias primas y también vas a saber cuánto te cuesta, ¿no? En ese caso, tú puedes hacer un problema de minimización, donde minimices los costos de tus productos, ¿verdad? O sea, en ese tu problema vas a tener que plantear, vas a tener que tener estos coeficientes que van a ser los costos y por la cantidad que tú estimas vender. Entonces, ya gracias a la resolución del problema de programación lineal, tú vas a saber qué es lo que más te conviene vender o cuál es el recurso que tú estás minimizando o el que tienes que minimizar. Entonces, ya con esos datos que sí los tienen que tener las personas que pueden emprender o que quisieran emprender, entonces tú ya puedes generar tu modelo de programación lineal, ¿no? Y si se dan cuenta, esta es una herramienta muy importante porque gracias a esta herramienta tú puedes calcular hasta qué cantidad tú tienes que vender para ganar lo máximo. Entonces, no muchos emprendedores, no muchos eh, empresarios conocen estas herramientas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con muchos emprendedores que en su mayoría son familias, ¿verdad? Entonces ellos no conocen de estas herramientas, pero ya es ahí donde ustedes entran en acción, es ahí donde un ingeniero entra en acción
y pues da estos resultados que son los más óptimos, ¿no? No sé si puedes responder a tu pregunta, Pamela. Sí, muchas gracias. Y también otra pregunta. Claro, claro em, que sí. ¿Cómo fue que Toyota ha implementado este sistema? Eh, bueno, hablando más específicamente de Toyota, eh, no sé si ya pudieron leer la guía. Este sistema de producción se remonta hasta mucho antes de este tipo de herramienta, ¿no? En realidad, lo que ha hecho Toyota es generar una filosofía de mejora continua. Entonces, Toyota, si bien puede usar esta herramienta, ellos no la crearon, pero todas las empresas actualmente la usan, ¿no? Pero lo que caracteriza a Toyota es la filosofía que ellos han creado, ¿no? Y si ya pudieron ver un poco de esa guía, pues ellos han empezado igual en una época muy dura en Japón. Entonces, a pesar de eso, ellos fueron implementando algunas herramientas como por ejemplo lo que son sus tres pilares, ¿verdad? Que es el justo a tiempo, el Jidoka, que es la automatización con un toque humano, y lo que es el Kaizen, que es la mejora continua, ¿no? Entonces, lo que caracteriza a Toyota son esos tres pilares que ellos lo han inventado y lo han implementado en su fábrica, ¿no? Que en un inicio inició como una fábrica de telares, pero ya después de la aparición del automóvil, ellos pudieron generar su primera planta de producción de automóviles en Japón. Entonces, lo que los caracteriza a ellos no es esta herramienta, es sus tres pilares, que como ya los había comentado, ¿no? El justo a tiempo, la automatización con toque humano y la mejora continua, ¿no? Ya estas herramientas han ido apareciendo eh, secuencialmente, entonces ya como este proceso de creación de herramientas va de la siguiente manera, ¿no? Una empresa las crea y después ya difunde el conocimiento y todas las empresas van adoptando esas herramientas para aplicarlas en su producción, porque cada una es distinta, ¿verdad? Entonces, cada una la aplica específicamente en el rubro o en el proceso que ésta realice, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que se ha creado en la Segunda Guerra Mundial y ya después se ha expandido a otras empresas, ¿no? Y obviamente también la aplica Toyota, pero Toyota no es la que creó esta herramienta como tal, sino han sido estrategas de la Segunda Guerra Mundial los que crearon esta herramienta. No sé si pude contestar a tu pregunta, Pamela. Sí, sí, muchas gracias. No, de nada, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Algún punto que no haya quedado claro? A ver, si ahora dejo de compartir. Bueno, chicas, espero que hayan comprendido este tema que realmente es muy bonito y espero que se hayan dado cuenta de la importancia de esta herramienta en las industrias, ¿no? Actualmente es indispensable manejar este tipo de herramientas, ¿no? En un mundo tan competitivo, en un mundo en donde te exige que siempre des lo mejor de ti, lo óptimo, entonces este tipo de herramientas es indispensable. Y, y pues bueno, si no tienen alguna otra pregunta, chicas, anímense. eh, todo quedó claro o algún punto tal vez. De todos modos, yo voy a subir la presentación a la plataforma para que ustedes la puedan descargar y también una pequeña práctica de unos cuantos ejercicios para que ustedes los puedan realizar. Entonces, si es que tuvieran alguna duda de cómo se ha planteado el ejercicio y cómo se lo ha resuelto, porque igual les voy a mandar
el link de esta herramienta en línea para la resolución de modelos de programación lineal. Entonces, van a introducir sus datos ahí y ustedes van a sacar sus resultados, ¿no? Entonces, si es que no han entendido algo, este es el momento, porque igual esa práctica va a contar para su nota final de este curso específicamente. Entonces, si es que todo ha quedado claro, chicas, nos estaríamos viendo el día viernes para la sesión de preguntas y respuestas de ya todas las lecciones que comprenden este curso, que son 4, ¿verdad? Entonces, si es que nadie más desea realizar alguna pregunta o algún comentario respecto a este taller o respecto al curso en general, entonces yo creo que podríamos terminar acá. Así que por favor les pido, chicas, que estén atentas a la plataforma. Voy a subir esta presentación, el link de esta herramienta que utilicé para resolver este problema y pues ya unos cuantos ejercicios para que ustedes también vayan practicando esta herramienta. Entonces, chicas, sí creo que ya, si nadie tiene alguna pregunta, vamos terminando. Voy a dejar